Doctor, el tema de la seguridad social en América Latina en general es un tema que está dando muchos problemas, porque cuando la gente llega a una etapa de su vida y encontrarse entonces tan inseguro, tiene preocupada a la gente. ¿Qué está pasando en la región? ¿Es el caso dominicano o nos parecemos nosotros en el sistema a los otros países de la región? Lamentablemente no es el caso dominicano únicamente. Muchos de los problemas que se han venido presentando tienen que ver con algunos otros elementos como el envejecimiento de la población, lo que se denomina transición demográfica, la misma situación económica de los países y evidentemente la pandemia sacó a la luz o hizo más grave algunos de esos elementos. De tal forma que uno podría decir que en toda América Latina y prácticamente en el mundo, la discusión en materia de seguridad social, tanto para los temas de jubilaciones y pensiones como para los temas de salud, se rondan mucho, digamos, en lo que es la sostenibilidad de los sistemas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la cobertura de los sistemas y por supuesto la misma permanencia, digamos, de grupos que están en muchos de nuestros países excluidos. El sector informal en algunos de nuestros países que ha venido aumentando a lo largo del tiempo en su representación dentro de la actividad económica, ha generado una serie de problemas muy serios. De tal forma que la seguridad social tiene un elemento fundamental que es tratar de cubrir, decía un famoso teórico de la seguridad social, desde el día en que naces hasta el día en que te entierran, ¿no? Desde el nacimiento hasta la tumba, e incluso más allá. Pero porque cubrimos a los hijos y a la esposa, a todos los dependientes. Es un tema que tiene mucho que ver con la misma situación económica que se ha venido desarrollando en el mundo y efectivamente tenemos que hacer un gran esfuerzo porque usted lo decía bien, la seguridad social es toda una serie de programas que cubren a las personas en los momentos más difíciles de su vida, que es cuando usted está más desprotegido por razón de edad, por razón de una enfermedad, por todas las razones, digamos, que la cobertura de la seguridad social tiene. Y por supuesto que hay que hacer un gran esfuerzo, país, decimos nosotros, ¿verdad? Para tratar de que la mayor cantidad de personas sean cubiertas y que sea posible llevar esos programas, especialmente a esos grupos más vulnerables, a esos colectivos que muchas veces son olvidados en los países, ¿verdad? Las clases más desprotegidas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, que incluso tienen necesidades muy particulares. Así es. En este caso nos gustaría que usted nos hablara tal vez cuál es la naturaleza de lo que es la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, o sea, cuál es el propósito, el objetivo de su creación y de qué manera pues monitorea, o sea, lo que está pasando en los países de la región. Muy bien. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social nace allá por 1954, es un organismo técnico fundamentalmente que desarrolla todo lo que son los programas de seguridad social a nivel iberoamericano, o sea, cubrimos España, Portugal y toda América Latina, todos los países latinoamericanos y España y Portugal forman parte de la organización. Y en todos los países desarrollamos una serie de actividades que van desde la asistencia técnica, la capacitación a los cuadros directivos en materia de las instituciones de seguridad social, y eso nos permite un poco lo que usted decía, monitorear cuál es la situación que está pasando en los diferentes países. No, en América Latina tenemos diferentes situaciones dependiendo del país del que se trate, en materia de cobertura, en materia de programas, y nosotros lo que hacemos es
colaborar fundamentalmente en el desarrollo de la seguridad social, esperando y tratando que los grupos, como les decía anteriormente, más desprotegidos sean a los que podamos llegar. De esa forma, generalmente lo hacemos por programas que tienen que ver con asistencia técnica, con capacitación y con, digamos, programas que van dirigidos a las personas más vulnerables, los adultos mayores, las personas con discapacidad, y además un tema que se ha venido desarrollando muy fuerte en los últimos años, que son los temas de género, ¿verdad? Una de las situaciones más que se viven más en materia de seguridad social en nuestra América es el tema de las mujeres y su cobertura de seguridad social, tanto en materia de salud como posteriormente en materia de pensiones y jubilaciones. En algunos de nuestros países las mujeres, además de tener salarios inferiores a los hombres, eso evidentemente también tiene algunas consecuencias en materia de seguridad social. Al final de su vida, pues las pensiones y jubilaciones no van a ser las mismas y en algunos casos la mujer no está cubierta, especialmente pensemos en las mujeres que están en la casa, que realizan trabajos que son básicamente del hogar, sí. Y, o incluso las mujeres que trabajan en algunas actividades que en muchas oportunidades no están cubiertas por la seguridad social, que están en negro, decimos normalmente, en forma ilegal, que no son cubiertas. Pensemos también en las personas que laboran como servidoras domésticas y ese tipo de labores que en muchos casos no están cubiertas por la seguridad social y que el deseo es desarrollar programas que permitan a los estados colaborar con los estados a que la seguridad social llegue a todos a estos colectivos, especialmente, como les decía, a los que están más desprotegidos. Perfecto. Doctor Francis, nosotros hemos dicho aquí que esta seguridad social ni es segura ni es social. Pero realmente, ¿qué consiste ese convenio que ustedes han firmado, van a firmar, porque se está realizando ayer y hoy esta convención? ¿En qué consiste ese convenio de llevar la seguridad social que usted pueda pensionarse en más de 12 países? O sea, tenemos 12 países de los que están participando en esta convención, de que tú te puedas ir a cualquiera de esos países y allí recibe la seguridad social. En eso consiste. A ver, uno de los colectivos que no lo expresé, pero que es uno de los más desprotegidos, es el de los trabajadores migrantes. El trabajador migrante que por una situación familiar, económica, del tipo que ustedes quieran, abandona su país de origen y se va a trabajar a otro país, normalmente, en muchos otros casos, está desprotegido en ese país de origen. Eso es un problema muy serio, así es que la primera cosa que tratamos de hacer es formalizar lo que se debe hacer es formalizar esos trabajadores. Ahora, aunque estén formalizados y estén, por ejemplo, cotizando para la seguridad social de ese segundo país, no hay, en muchos de los casos, ¿cómo se llama? Los beneficios, especialmente de pensiones y jubilaciones, son muy difíciles de obtener, especialmente cuando la gente ha laborado en un país y en otro. Entonces usted diría, en Dominicana alguien trabajó 10 años, pero 10 años, excepto en condiciones muy particulares, no le otorga un derecho de seguridad social de jubilación o de pensión. Y se fue del país y trabajó en España o en cualquier país, digamos, de 30 años o 20 y tantos años, y tampoco que el otro país tiene ese derecho. Ese es el objetivo fundamental del convenio. Hay que hacer una aclaración importante. El convenio no establece normas para la jubilación o para las pensiones de las personas. ¿A qué me refiero? A que no dice se va a jubilar con 50 años o 60 o el número de años que sea y con tantas cotizaciones o con tal periodo de trabajo,
sino que el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social es un convenio que lo que hace es coordinar legislaciones. A ver si me permiten el término, diríamos en mi país, poner a hablarse a las diferentes legislaciones para que en forma conjunta puedan evidentemente otorgarse y cubrir un derecho de seguridad social para ese trabajador migrante. Entonces, al final, sumaríamos el tiempo que trabajó en República Dominicana y el tiempo que trabajó en España o en cualquier otro país, que era el ejemplo que ponía, y por medio de ellos le vamos a dar cada país, dependiendo del tiempo de servicio y de su legislación interna, le va a otorgar un beneficio de pensión o de jubilación. Ah, qué bien. Cada país aplica su normativa interna. El convenio no impone normativas, el convenio no impone edades o tiempos de servicio. No. Simple y sencillamente coordina las legislaciones para que esa persona que vive en España y que vive y que tiene tiempo laborado en Dominicana, pues evidentemente pueda obtener ese beneficio de seguridad social. Ustedes lo saben bien. Los migrantes siempre plantean regresar a su país de origen. Y en nuestra América, a los latinoamericanos nos gusta migrar. Sí. Somos muy buenos para eso. Y ustedes son muy buenos para eso. Los dominicanos. Digo en el sentido de que tienen migrantes en diferentes partes de América. Y eso evidentemente permitiría que una persona que ha laborado en dos países diferentes, cumpliendo con ciertas condiciones, pueda evidentemente tener ese beneficio de seguridad social. Ese es el objetivo final del convenio. El convenio se aplica fundamentalmente a lo que nosotros llamamos técnicamente las prestaciones de seguridad social, de pensiones y jubilaciones, y también a todo lo que son riesgos del trabajo, evidentemente para la persona principal y para sus dependientes, para su esposa, para sus hijos. Entonces, es una forma no solamente de protección, sino que el convenio tiene también algunos elementos accesorios importantes. Primero, la formalización, ¿no? Porque permite que el trabajador se formalice, que el trabajador vuelva a ver y diga, ok, sí, es que, bueno, si yo trabajo aquí, aunque trabaje aquí, y con el tiempo que yo trabajé en Dominicana, pues tendré la posibilidad de jubilarme o de pensionarme. Entonces le abre una serie de posibilidades a las personas, especialmente migrantes. Los migrantes latinoamericanos somos grupos muy fuertes, especialmente en Centroamérica y el Caribe, todo lo que se llama, lo que alguna gente llama el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador, Guatemala, que ustedes saben que migran mucho hacia Estados Unidos, Nicaragua, y hoy en día tenemos también a nivel centroamericano un gran grupo de migrantes, especialmente venezolanos, colombianos, haitianos, incluso personas que provienen de África, que ustedes saben que cruzan el Darién, para los centroamericanos le llamamos el tapón del Darién, esa selva terrible en donde son susceptibles de violaciones, de incluso muerte, y van a Panamá, de Panamá pasan por Costa Rica, de Costa Rica suben a Nicaragua, y ahí porque el objetivo final es los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que la viceministra de Gobernación de Costa Rica decía que el cálculo que estaban haciendo era que por día cruzaban 1.200 personas. O sea, caminando. Sí. Bueno, caminando, digo, en el sentido figurado, porque van de frontera a frontera y con su objetivo final. Muchos de ellos se quedan, se insertan dentro de las diferentes sociedades y bueno, y empiezan a trabajar. Empiezan a formalizarse, empiezan a legalizarse, tienen todos sus derechos, pero bueno, o sea, es que al final yo dejé, perdónenme la expresión, 10 años de mi vida laboral botada, la dejé abandonada en Dominicana y ahora tengo
15 aquí y no tengo derecho ni allá ni acá. Allá. Entonces, en alguna medida, el convenio lo que trata de hacer es poner en coordinar a esas legislaciones para tratar de que se dé esa posibilidad y lograr cubrir uno de los temas más importantes y los colectivos más importantes, que es el tema de los migrantes, especialmente de orden laboral. Ya. Mire, doctor, ¿hay algún mecanismo, algún organismo sancionador que pueda defender los derechos de los obreros, de los trabajadores y el derecho de los empresarios? Porque en el caso de la República Dominicana, las AFP y las ARS se han convertido en organizaciones de estafa. No se sabe dónde está el dinero y hay como que se colude la clase política con estas ARS millonarias, pero entonces el trabajador y el empresario, que son los que dan el dinero, se encuentran desprovistos de organismos, digamos, que puedan defender el derecho de los trabajadores. ¿Hay algún organismo sancionador frente a este abuso y el robo de las AFP? A nivel internacional no existe un organismo de ese tipo que usted señala. Se supone que los organismos que deben de velar por ese tipo de cosas son los organismos internos. Por eso normalmente en nuestros países existen instituciones como las que ustedes tienen, la Superintendencia de Pensiones, el mismo Consejo Nacional de la Seguridad Social, la misma DIDA, en el caso de ustedes, que son organismos que tienen, digamos, esa potestades públicas para poder realizar ese tipo de controles y de actividades. O sea, uno de los temas más importantes que siempre decimos que existen en seguridad social es que la seguridad social normalmente produce mucho dinero, ¿verdad? Y eso, pues evidentemente lo que tengo que hacer es invertirlo, porque en realidad es posible que yo no le pague a ninguno de ustedes tres una jubilación hoy, ¿no? Se la tendría que pagar sin hacer cálculos de edades. A ella se la pagaré, pero después. Primero. No piense, ¿no? No crea eso. No. No se lleve de ellos. No se lleve de ella, doctor, Sí. por favor. Sí. Casi estamos juntos en la pensión. Entonces yo se los pagaré dentro de 30 o 40 años, En ¿no? mi caso, sí. Pues evidentemente lo que yo trato de hacer es invertir esos fondos de la mejor manera y que haya una inversión lo más transparente posible para evitar ese tipo de cosas que usted dice. A ver, nosotros como organización siempre decimos que los regímenes de seguridad social tienen que ser casitas de cristal, ¿no? En donde la transparencia sea lo más importante, en donde las políticas que tienen que ver con el control del gasto y con la transparencia sean aplicadas de la forma más estricta posible. Porque estamos hablando de dineros que provienen tanto de la clase de los trabajadores, como usted lo decía bien, de la clase patronal, que normalmente en los sistemas de jubilaciones y de pensiones tenemos cotizaciones de ambos, que no es dinero que proviene de otra cosa más que del esfuerzo empresarial y laboral, pues, o del trabajador o y los trabajadores, y por lo tanto el manejo, la transparencia, la administración y el uso de esos dineros tiene que ser absolutamente reglado por ley, tiene que ser controlado y tiene que existir, digamos, a lo interno de los países los mecanismos internos que permitan hacer eso. Por eso les hablaba de que normalmente en todos nuestros países tenemos las superintendencias de pensiones que controlan todo ese tipo de cosas, las mismas tribunales de cuenta, contralorías, los organismos como la DIDA, que en realidad en otros países de América le llamamos Defensoría de los Usuarios o Defensoría de los Habitantes, o Ombudsman en el sistema constitucional, que permita efectivamente el control de todo ese tipo de cosas.
a lo externo, digamos, no existe, porque a nivel internacional no existe un mecanismo sancionatorio, sino que evidentemente si esa situación se está presentando, son los organismos internos los que tendrán que tomar las medidas que corresponda para proteger esos fondos, partiendo de ese requisito que yo le decía. Es una casita de cristal a donde todo lo que ocurre adentro tiene que ser absolutamente claro, tiene que estar completamente controlado y tendría que tener y estar, ¿cómo se llama?, manejado bajo los principios más fuertes, digamos, de control de gasto y esencialmente de su aplicación legal en la estructura propia que corresponda por cada país. En América Latina, especialmente en América Central, el tema de la falta de transparencia, incluso de los problemas financieros, bueno, ustedes saben que en algunos países centroamericanos incluso hemos tenido presidentes involucrados en temas, digamos, de estafas o de cosas, de comisiones y cosas de ese tipo, ¿verdad? O directores, instituciones de seguridad social que se han visto inmiscuidas en esos problemas. Un poco la conclusión también pasa porque también nosotros, los trabajadores y los empresarios, también tenemos que ejercer un control y una visoría, estar atentos a qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, ¿verdad? Y eso pasa también por un elemento fundamental, que es algo que nosotros siempre también proponemos, que es la educación en seguridad social. Nuestros colectivos cubiertos tienen que ser personas que conozcan los sistemas, que conozcan sus derechos, que sepan qué es lo que tienen que hacer. Ok, bueno, me gustaría saber, por ejemplo, su opinión de que, no sé en otros países, pero por ejemplo aquí en República Dominicana, cuando una persona fallece, incluso la cotización, que ha hecho durante los años que estuvo trabajando, a veces ni siquiera quieren entregárselo a los familiares. O sea, eso es la 1001, o sea, que tienen que pasar los familiares entregando documentos para poder demostrar, para que le puedan entregar ya ese dinero recaudado por tantos años, y a veces ni así, o sea, ni así se lo entregan. O sea, una persona muere y no puede disfrutar de lo que estuvo allí recolectando durante tantos años. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque por ejemplo en Perú y en Chile se entregaron estos fondos a estas personas, el 30% se le entregó parte de ellos. O sea, ellos iniciaron con este proyecto de ley y los retos que tenemos a nivel de Centroamérica. Brevemente esas... A ver, sí, el tema de Chile y Perú, que también se dio también en algunos de los países centroamericanos. Costa Rica tuvo algunas entregas. El Salvador tenían un objetivo fundamental, que era paliar en alguna medida la situación económica que estaba generando la pandemia. ¿De acuerdo? Eso también es muy complicado, porque estás hablando de que estás entregando fondos de seguridad social hoy, pero que los vas a ocupar dentro de 20, 25, 30 años que esa persona se va a jubilar. Entonces siempre hay una discusión muy fuerte de que la entrega de esos fondos y el adelanto de esos fondos normalmente le generan problemas muy serios a la persona. En algunos de los países, imagínese usted que incluso hubo gente que pudo, dependiendo de las normas que se dieron, incluso retirar la totalidad de sus fondos. Claro, uno no lo puede culpar. Digamos, hoy comemos, mañana no sabemos. Sí. Pero hoy tenemos que comer. Entonces, si usted le permite a la persona retirar esos fondos, seguramente los va a retirar y en muchas oportunidades no los va a aplicar a condiciones, o sea, o invertir en condiciones que le favorezcan, sino que en muchos de los casos sabemos que se gastan en consumo.
¿verdad? Como pasó en Chile. Se ha Exactamente. criticado mucho. Entonces, evidentemente, digamos, en un país como Chile, que nos contaban que alrededor de más de 50.000 millones de dólares fueron entregados, eso tiene una consecuencia terrible dentro del sistema de seguridad social, no hoy, sino a futuro. El problema de la seguridad social es de hoy, porque hoy hay gente que se está jubilando, pero el más serio son nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos, la mayor tiene 29 años, el otro tiene como 24 y el más pequeñito tiene 18. Ellos van a trabajar 40 años, pero se van a pensionar dentro de 40 años. O sea, el problema de ellos, el problema de la seguridad social para ellos no es hoy, es mañana o pasado mañana. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado y tener el uso de esos recursos con mucha responsabilidad. En muchos de los casos, para atender su otra consulta, especialmente en Latinoamérica, tenemos que decir que existen algunos problemas serios con el manejo No, continúe. ¿cómo se llama? De los requisitos que usted señalaba. Porque en muchos casos, algunas de las personas pues tienen varias familias o tienen 2 o 3 personas y cosas así por el estilo. Entonces, lo que habría que hacer es que las legislaciones y que las mismas instituciones puedan realizar procesos de revisión de esos requisitos y determinar cuáles de verdad son los que son necesarios para otorgar el beneficio. La mayoría de las veces nuestras instituciones, no lo digo por República Dominicana porque no lo conozco directamente, pero lo digo por algunos otros países, tenemos varias instituciones que piden los mismos requisitos de ellas mismas. Entonces, yo tengo que pedir el certificado de defunción, el certificado de nacimiento, el certificado de estado civil. Es lo que digo, o sea, hay ¿verdad? demasiadas cosas. Entonces, al final, el problema de fondo se le complica. Hay una complicación muy seria, pero toda la información la tienen en sus manos el Estado, ¿no? Entonces, bueno, en muchos de los países lo que se ha hecho es hacer un proceso en donde todos estos requisitos ni siquiera en muchos de los casos tengan que ser presentados por el solicitante, porque usted como institución de seguridad social, institución pública, tiene la posibilidad de pedirle o de tener un acceso a la base de datos del Registro Nacional y determinar que usted nació, que usted estuvo casada, que usted... Los datos oficiales. Exactamente, porque son datos oficiales. Pero mira, entonces, el aplanar, si me permiten el término, ese tipo de requisitos es esencial y normalmente le generan un gran beneficio en ese tipo de trámites que usted señala. ¿Por qué? Porque siempre hay que partir que en muchos de los casos la cabeza de la familia, el padre, el marido, fue el que falleció. Sí. Y en muchos casos tenemos a una mujer y a unos hijos que no son trabajadores y que están esperando el dinero para poder sobrevivir. Por eso lo llamamos sobrevivientes. Sí. Doctor Francis, usted como director regional de la Seguridad Social, el modelo que nosotros hemos tomado es el chileno, que ha fracasado. ¿No han pensado ustedes mejor copiar el modelo europeo, donde es el Estado, realmente, como usted lo dice, que tiene la dependencia, y parte de esos ingresos se invierten fuera del país? O sea, un 40% de esos ingresos que están en esas instituciones se invierten fuera del país. ¿Para qué? Para garantizar y que tenga más fuerza ese retorno. Hay dos elementos importantes. La primera es que nosotros como organización evidentemente respetamos las decisiones internas de los países. Hay toda una corriente de reformas a nivel latinoamericano en la dirección que usted señala. Sí. Se están planteando reformas a nivel de los regímenes, especialmente hay una gran tendencia hacia lo que llamamos reformas hacia los sistemas mixtos, en donde usted tiene sistemas de capitalización individual, que es el sistema de AFPs que ustedes tienen, o ARS, sí. OPCs en Costa Rica, en Centroamérica, el nombre
es cualquiera. Y también, junto al sistema de capitalización, un sistema de reserva, o pensar en la posibilidad de otras formas, digamos, de organización que se han generado en Europa. Se habla de los sistemas esencialmente de cuentas nocionales, se habla de la posibilidad de aplicar otro tipo de sistemas que en alguna medida lo que hagan es permitir que existan diferentes posibilidades. Y eso le permitirá a usted un ahorro. Claro. Hay que tener mucho cuidado también, y se lo digo con experiencia, con el tema de la inversión de los fondos de pensiones en el extranjero. Cuando usted invierte en el extranjero, el portafolio de inversiones le llega al cielo, ¿no? O sea, las posibilidades de que usted invierta en instrumentos es muy amplia, pero la seguridad pega al suelo, ¿verdad? Entonces, siempre decimos, el procedimiento de inversión en el extranjero tiene que ser un procedimiento desarrollado con muchos pasos, y siempre partiendo, igual que decíamos del tema anteriormente, que estamos no invirtiendo los fondos de una compañía, que tampoco digo que los van a regalar, pero es que estamos invirtiendo fondos de seguridad social. Entonces tendríamos que estar muy seguros que esas inversiones sean, perdonando la reiteración, lo más seguras posibles. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Entonces, no solamente es el sistema que usted escoja, sino que también la gestión, la administración del sistema pasa por ese proceso en el que usted escoge, en el que normalmente las legislaciones en seguridad social le dicen a usted, usted puede invertir en el extranjero tanto porcentaje de sus fondos, y el resto lo ponen o sea, tendrá que invertirlo en cuentas internas. Correcto. Eso es lo que buscando la garantía. Exacto, eso es lo que normalmente tenemos, porque crea algún nivel de equilibrio, un balance importante. Claro. Y entonces, bueno, evidentemente cuando yo digo, tengan cuidado con ese 40% o ese 30% o ese 20%, dependiendo del país del que se trate o de la legislación del que se trate, es porque evidentemente la inversión en el extranjero tiene que ser muy bien planificada, tiene que ser un proceso en el que se vayan garantizando todos los pasos, en donde debe de haber asesoría. ¿Sí? Eso que usted está preguntando, nos lo preguntan en toda Centroamérica y el Caribe todos los días. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de nuestros mercados de capital son muy pequeños, y la seguridad social, los intereses que generan, exactamente, muchas veces se ve casi que obligada a invertir en documentos del Estado. Correcto. Con los intereses más bajos. Así es. O a lo interno no existen las posibilidades de poder invertir ese dinero. A mí me decían en Honduras, yo tengo $1,000 millones. ¿Ok? Y los voy a invertir. Pero no me lo recibe ningún banco. E incluso el Estado no está emitiendo, por la situación económica, ¿cómo se llama?, instrumentos para poder invertir. Bueno, ¿qué pasa con esos $1,000 millones? O sea, la seguridad social no se puede dar el lujo de tener un monto de dinero ahí durmiendo el sueño de los justos y de los injustos. Sí, pues no lo producir. Porque no te va a producir nada, y eso es un problema futuro. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, con ese tipo de cosas. Pero sí, usted dio en el clavo. Usted si me permite la expresión, trajo a la entrevista una preocupación que no es únicamente del sistema dominicano, es una preocupación que tenemos todos los países. Aquí no se ha planteado eso. Porque además a lo externo, el mundo está completamente enrevesado, loco, raro. Póngale, estamos en un mundo con un problema de guerra. Después de la pandemia tuvimos la guerra de Ucrania, y eso ha tenido consecuencias muy serias. Primero tuvimos el tema de los contenedores, de los famosos containers y todos los problemas que habían. Pues llévese inquietud a la convención. Dígale, tuve un programa, Multimedia Su Mundo, y plantearon esto. Llévelo.
Bueno, Muy doctor, bien. muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Francis Zúñiga González, director regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para Centroamérica y el Caribe. Gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y buenos días a ustedes y a toda su querida audiencia. Gracias.